Teoría del conocimiento, por Johannes Hessen. 23. Primera parte. Teoría general del conocimiento. Investigación fenomenológica preliminar. 5. El criterio de la verdad. 2. El criterio de la verdad. La cuestión del criterio de la verdad está en conexión estrechísima con la cuestión del concepto de la verdad. Esto puede demostrarse fácilmente en el idealismo lógico. La verdad significa para él, como hemos visto, la concordancia del pensamiento consigo mismo. ¿En qué podemos conocer esta concordancia? La respuesta dice, en la ausencia de contradicción. Nuestro pensamiento concuerda consigo mismo cuando está libre de contradicciones y solo entonces. El concepto inmanente o idealista trae consigo necesariamente el considerar la ausencia de contradicción como criterio de la verdad. La ausencia de contradicción es, en efecto, un criterio de la verdad, pero no un criterio general, válido para todo el conocimiento, sino un criterio válido solamente para una clase determinada de conocimiento, para una esfera determinada de éste. Resulta palmario cuál es esta esfera. Es la esfera de las ciencias formales o ideales. Pienses en la lógica o en la matemática. El pensamiento no se encuentra con objetos reales, sino con objetos mentales, ideales. Permanece en cierto modo dentro de su propia esfera. Es válido, por tanto, el concepto inmanente de la verdad y, por consiguiente, también el criterio de la misma dado con él. Mi juicio es, en este caso, verdadero cuando está formado con arreglo a las leyes y normas del pensamiento. Y conocemos que es así en la ausencia de contradicción. Pero este criterio fracasa tan pronto como no se trata de objetos ideales, sino de objetos reales o de objetos de conciencia. Para este caso necesitamos buscar otros criterios de verdad. Detengámonos ante todo en los datos de la conciencia. Poseemos una certeza inmediata del rojo que vemos o del dolor que sentimos. Aquí tenemos otro criterio de la verdad. Consiste en la presencia o realidad inmediata de un objeto. Según esto, son verdaderos todos los juicios que descansan en una presencia o realidad inmediata del objeto pensado. Se habla también de una evidencia de la percepción interna, Meinong. Lo mismo quiere decir Volket cuando habla de una autocerteza de la conciencia. Esta es para él un principio de certeza absolutamente último, certeza y verdad. Página 69. Caracteriza esta certeza más concretamente como una certeza prelógica. Esto significa que en esta certeza todavía no tiene parte el trabajo del pensamiento. Volket incluye en esta clase de certeza no solo la concepción inmediata de determinados contenidos de conciencia, sino también la de las relaciones existentes entre ellos. En el círculo de la autocerteza de la conciencia, no solo entra el juicio, veo un negro y un blanco, sino también el juicio, el negro es distinto del blanco. Esto se funda en que simultáneamente con estos dos contenidos de la sensación, que llamamos negro y blanco, con arreglo al lenguaje usual, nos es dada su diversidad. Ahora bien, cabe preguntar si el criterio de la evidencia inmediata es válido, no solo para los contenidos de la percepción, sino también para los contenidos del pensamiento. Esta cuestión equivale a la de si además de la evidencia de la percepción hay una evidencia del pensamiento conceptual, y si podemos ver en ella un criterio de la verdad. Muchos filósofos responden, desde luego, afirmativamente a esta cuestión. Esta afirmación puede tener un doble sentido. Se puede entender por evidencia algo irracional y algo racional. En el primer caso, la evidencia es sinónimo del sentimiento de evidencia, esto es, de una certeza emocional inmediata. Este sentimiento se da en todo conocimiento intuitivo. Representa algo subjetivo y no puede pretender, por tanto, validez universal. La peculiaridad de la certeza intuitiva consiste justamente en que no puede ser probada de un modo lógicamente convincente, universalmente válido, sino que solo puede ser vivida personalmente. Pero esto no significa en modo alguno renunciar a la objetividad. El juicio, una personalidad moralmente pura, encarna un valor moral más alto que un hombre entregado a bajos goces,
expresa un hecho ético objetivo y puede, por ende, pretender la objetividad, aunque no quepa obtener por la fuerza de la lógica su reconocimiento y carezca, por lo tanto, de validez universal. Hay que distinguir entre la objetividad y la validez universal. Muchas objeciones contra la intuición y el conocimiento intuitivo descansan justamente en no saber distinguir entre la objetividad y la validez universal del conocimiento. Todo conocimiento científico tiene validez universal. Cabe identificar el conocimiento científico con el conocimiento universalmente válido. Por consiguiente, no puede tomarse en consideración la evidencia en el sentido descrito como criterio de la verdad en la esfera teórica y científica. Si alguien quisiera, por ejemplo, justificar las leyes supremas del pensamiento acudiendo al sentimiento de evidencia que acompaña la comprensión de estas leyes y dijese, por ejemplo, estos juicios son verdaderos porque me siento íntimamente compelido a tenerlos por verdaderos, ello significaría renunciar a la validez universal y por ende poner fin a toda filosofía científica. No obstante, muchos filósofos sostienen que la evidencia es un criterio de la verdad en la esfera teórica, pero entienden la evidencia en el segundo sentido antes indicado. La evidencia no es para ellos algo emocional, irracional, sino algo intelectual, racional. Significa para ellos la visión inmediata de lo dado objetivamente. Esta evidencia se presenta como una evidencia lógica u objetiva en contraste con la evidencia psicológica o subjetiva anteriormente tratada. Pero esta distinción no conduce al fin buscado. Los filósofos que la hacen no pueden menos de distinguir dentro de la evidencia lógica u objetiva entre evidencia verdadera y falsa, real y aparente, auténtica y apócrifa. Pero esto es abandonar la evidencia como propio y último criterio de la verdad. Pues ahora necesitamos otro criterio que nos diga cuándo y dónde se trata de una evidencia verdadera y auténtica, y cuándo y dónde de una evidencia meramente aparente y apócrifa. No es verdadera solución de la dificultad la que ofrece Heiser en su opúsculo sobre la verdad y la evidencia. Heiser distingue entre la evidencia y la vivencia de la vivencia. Heiser distingue entre la evidencia y la vivencia de la evidencia y entiende por la primera el hecho objetivo a que se refiere el juicio. Esta solución parece a primera vista vencer la dificultad, pues la distinción entre evidencia auténtica y evidencia apócrifa no se referiría entonces a la evidencia misma, sino a la vivencia de la evidencia. Pero no es lícito colocar la evidencia fuera de la conciencia, como lo hace Heiser. Entiéndase por evidencia lo que se quiera. En todo caso, no se puede prescindir en ella de la relación con la conciencia cognoscente, ya se caracteriza esta relación desde el objeto o el hecho como un ver claramente, ya desde la conciencia como un intuir o percibir. Como Heiser emplea, pues, la palabra evidencia en un sentido contrario al uso filosófico, solo escapa aparentemente a la dificultad que existe en este punto. Sin duda, hay también una evidencia en la esfera del pensamiento. Juicios como todos los cuerpos son extensos o el todo es mayor que la parte, son juicios cuya verdad brilla inmediatamente para nosotros. Pero no puede considerarse la evidencia como la verdadera base de la validez de estos juicios. La evidencia solo es la forma en que lo lógico se hace sentir en nuestra conciencia. Lo único que cabe decir es que la pura necesidad objetiva de lo lógico se presenta subjetivamente a nuestra conciencia en la forma de una certeza inmediata. Por eso, cuando se trata de fundamentar lógicamente un juicio, no puede responderse a la pregunta de ¿en qué consiste el criterio de la rectitud de la fundamentación?, diciendo que consiste en la certeza inmediata con que el juicio se impone, sino que hay que decir que consiste solo en el fundamento aducido. Hay que decir que consiste solo en que el fundamento aducido funde el juicio en cuestión de un modo lógicamente convincente. Volkelt. El fundamento lógico de los dos juicios citados no reside en la evidencia, sino en las leyes lógicas del pensamiento. Si analizamos el concepto de cuerpo, encontramos en él la nota de la extensión. Asimismo encontramos, al analizar el concepto de todo, que éste es necesariamente mayor que su parte.
En estos análisis de conceptos, dirígenos las leyes lógicas del pensamiento, y el principio de identidad y el principio de contradicción. En ellas radica últimamente la verdad de aquellos juicios. Quien no reconoce aquellos juicios niega indirectamente las leyes lógicas del pensamiento. Estas constituyen, por ende, el último fundamento de la validez de aquellos juicios. Si preguntamos cuál es el fundamento de las mismas leyes supremas del pensamiento, es evidente que estas leyes tienen que fundarse en sí mismas. Pero esta autofundamentación no reposa a su vez en la evidencia, sino en el carácter de supuestos necesarios de todo pensamiento y conocimiento que tienen esas leyes. En estas leyes se revela la estructura, la esencia del pensamiento. No son otra cosa que formulaciones de las leyes esenciales del pensamiento. Su negación significa, por ende, la anulación del pensamiento mismo. Todo pensamiento y conocimiento es imposible sin ellas. En esto reside la justificación. En esto reside su justificación. Es esta aquella fundamentación que Kant expuso por vez primera, designándola como deducción trascendental. Pero hay principios del conocimiento que no pueden reducirse a las leyes lógicas del pensamiento. Tal es, por ejemplo, el principio de causalidad. Como veremos más tarde, no es posible fundamentar este principio por el camino del análisis de los conceptos. Solo es posible también darle una fundamentación trascendental. Reside esta en el carácter que el principio de causalidad tiene de supuesto necesario, no de todo conocimiento y pensamiento, pero sí de todo conocimiento científico real dirigido al ser y al devenir reales. En la esfera del ser y el devenir reales no podemos dar un solo paso de conocimiento si no partimos del supuesto de que todo cuanto sucede tiene lugar regularmente, está dominado por el principio de causalidad. El fundamento tampoco en este caso reside, pues, en la evidencia, sino en la significación de este principio destinado a servir de fundamento al conocimiento. En general podemos decir, con Switalski, lo que garantiza la validez de los principios no es la vivencia matizada de la evidencia, sino la íntima intuición de la fecundidad sistemática de los mismos. Problemas del conocimiento. 2. Página 13.